A menudo, los espectadores ucranianos me escriben diciendo que probablemente no quiero mucho a Ucrania, ya que hablo tan seguido sobre el robo, la corrupción y la falta de voluntad del liderazgo ucraniano para terminar la guerra. A veces lo insinúan y a veces lo escriben directamente que trabajo para Putin, para los globalistas o para alguien más como Soros. Quiero declarar de manera completamente oficial que sí, trabajo pero para Honduras. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque ellos pagan. Ellos pagan con plátanos. Bueno, pero hablando en serio, damas y caballeros, me parecía que ya había expresado muchas veces mi posición sobre quién atacó y quién es responsable de la enorme cantidad de crímenes horribles cometidos en el territorio de Ucrania. Bueno, entonces, para que a todos les quede completamente claro, por favor, vean el video de hoy, este de aquí. Y realmente espero que no les queden dudas. Y les pido encarecidamente a todos sus amigos y conocidos que alguna vez hayan visto mis videos y hayan pensado que tengo una postura anti-ucraniana, prorrusa o algo por el estilo. Por favor, envíenles el enlace, la referencia, como se llame, para que ellos también lo vean. Entonces, primero hablemos de lo que yo llamaría propaganda contra la realidad, o de lo que decía Moscú y de lo que realmente estaba ocurriendo. Y luego desarrollaremos esto en una narración sobre cómo fue, cómo va y hacia dónde irá esta guerra. El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin apareció en las pantallas de la televisión rusa y pronunció la palabra desnazificación, es decir, la eliminación del nazismo de Ucrania. En más de 4 años, esta palabra se ha convertido en una orden, una tapadera para la deportación de cientos de miles de niños, el reclutamiento de asesinos y violadores directamente de los barracones de las prisiones, la compra de soldados en Corea del Norte y en África. Y una guerra en la que a sus propios soldados se les engaña con la misma desfachatez que de hecho al resto del mundo. Hoy voy a desglosar lo que prometió el Kremlin, lo que realmente hizo y por qué incluso sus propios soldados, al llegar al frente, causan horror incluso en sus propias madres y el horror de una sola frase. Mamá, no te imaginas cómo es realmente todo aquí. En este video habrá 5 partes. Primero, la leyenda oficial de la guerra. ¿Para qué? Supuestamente Rusia tenía que pelear. Después, lo que realmente sucedía en el terreno, desde Bucha hasta la deportación de niños y la tortura de prisioneros. Luego, la mecánica interna de la guerra, cómo atraían a la gente al frente, a quienes reclutaban de las cárceles y de otros países, cuánto pagaban por eso. La cuarta parte trata sobre lo que es incómodo decir incluso para los críticos del Kremlin, cómo el dinero que Europa paga por el gas y el petróleo rusos ha financiado esta guerra durante años. Y al final, al menos ella lo mostró. Cómo las mismas personas que hacen esto en su propio país condenan con fervor las guerras ajenas. Les prometo que habrá algunas cifras que realmente los dejarán boquiabiertos, digamos. ¿Qué más podría sorprenderlos así? Dios. Bueno, de todo esto, vamos por partes. Entonces, la primera parte, la leyenda. La versión oficial del Estado ruso suena más o menos así. Ucrania está tomada por nazis. Los ucranianos oprimen a la población de habla rusa en Donbass. La OTAN está preparando una base para atacar a Rusia, y la única manera de proteger el mundo ruso. Y a los propios ucranianos, por cierto, también. Sí, es una operación militar especial que continuará. Bueno, como prometió en los primeros días la jefa de RT, Margarita Simonian, prometió literalmente 2 días. Ella lo sabía exactamente, ella es simplemente la generalísima. El problema es que el presidente, al que llamaron nazi, me refiero a Zelensky, es de origen judío, su familia perdió parientes en el Holocausto. El problema es que la desnazificación de un país con un gobierno elegido democráticamente no resultó en el derrocamiento del régimen, sino en asesinatos masivos de civiles. Y el problema es que la retórica no cambió ni siquiera cuando la propia Rusia reconoció oficialmente que, para continuar esta guerra, tiene que reclutar asesinos de las cárceles y comprar soldados, ya sabes, de Corea del Norte, de África, de donde sea necesario. ¿Hay alguna persona que hace 2 días estaba cumpliendo condena por asesinato y ahora oficialmente está liberando al pueblo hermano del nazismo?
Hay algo en esta fórmula que falla de forma catastrófica. Vladimir Solovyov, conductor del principal programa político de debates en el canal Rusia 1, ya en 2021, al comentar la elección de Zelensky como presidente, llamó en vivo a los ucranianos bastardos nazis y prometió a los espectadores la liberación de Ucrania de los fascistas por parte de las tropas rusas. Anton Krasovsky, del canal RT, en una de las transmisiones, instó a dejar de pensar en los ucranianos como hermanos, en el contexto de un llamado directo a su exterminio. Y afirmaba que el territorio de Ucrania es nuestra tierra rusa ancestral. Y el director Nikita Mikhalkov, ni más ni menos, en enero de 2023, con toda seriedad, le contaba al público que desde Ucrania envían a Rusia aves especialmente infectadas con enfermedades. Y esto es un intento fascista de exterminio, como él dijo, del grupo étnico eslavo. O sea, acusando de fascismo precisamente a los opositores de la agresión rusa. Pero él no tenía por qué hacerlo, no debía hacerlo, ya era un lacayo de todos modos. Bueno, está bien. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Porque lo que sigue, les voy a decir, no una opinión, no propaganda de ningún lado, sino lo que está documentado por la ONU Human Rights Watch, investigaciones independientes, con nombres, fechas y ubicaciones geográficas concretas. Bueno, quédense hasta el momento en que les cuente cómo es el monumento oficial en Pyongyang, dedicado a los ciudadanos norcoreanos que murieron por el ejército ruso, héroes norcoreanos. Eso la propaganda rusa no se los va a mostrar. Entonces, segunda parte, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bucha y Irpin, región de Kiev, marzo del 2022. Después de la retirada de las tropas rusas, al menos 14 civiles fueron ejecutados en la calle Yablonskaya, en un tramo de solo 150 metros, 10 hombres, 3 mujeres y una niña. Imágenes satelitales, verificadas por el New York Times, mostraron que los cuerpos estaban en esta calle 3 semanas antes de que los militares rusos abandonaran la ciudad. Esto contradice directamente la versión oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, que decía que las fotos eran una puesta en escena tomadas después de su retirada. Nada de eso. Todo fue grabado en el momento en que ellos lo hicieron. En esa misma calle, un dron captó el momento en que un vehículo blindado ruso abrió fuego con un arma de gran calibre. Dispararon contra un ciclista común, que simplemente salió de la esquina hacia una calle ocupada por vehículos rusos. Y el segundo vehículo blindado lo remata con 2 disparos más. Lo remata. El cuerpo fue encontrado en el mismo lugar después de la liberación de la ciudad. Es decir, primero todo esto fue registrado por el dron. Un disparo hacia él, luego el remate. Y luego, después de un tiempo, cuando liberaron, vinieron y seguía ahí tirado. Nadie lo tocó. La Fiscalía ucraniana identificó al militar que, frente a un adolescente de 14 años, mató a tiros a su padre. Iban juntos en 2 bicicletas. Por cierto, iban por ayuda humanitaria. Ambos llevaban brazaletes blancos en las mangas, que indicaban que eran civiles. Después de que el padre murió, en el lugar el militar también le disparó al propio niño. La bala impactó en la capucha de su chaqueta y el adolescente sobrevivió de milagro. En el pueblo de Bogdanovka, una mujer de 46 años le contó a los investigadores de Amnistía Internacional cómo las tropas rusas entraron al pueblo, colocaron tanques directamente en las calles y ante sus propios ojos mataron a una persona de un disparo en la cabeza. En Gomel, el hijo de un residente local, Vladimir Sailiupanov, quien se quedó en la ciudad cuando sus padres huyeron, se convirtió en víctima de una de las ejecuciones extrajudiciales en esa zona. Y en el cruce, cerca de Borsel, según el testimonio de un testigo, dispararon contra un auto en el que iban una abuela, una madre y una hija. La hija resultó herida y a la mujer mayor le volaron la cabeza de un disparo. También se documentó un caso aparte, cuando una persona que regresó a su automóvil lo encontró acribillado a balazos y aplastado por un tanque. Damas y caballeros, lo que les estoy contando no son escuadrones de castigo, no es la policía, no es una ofensiva ni una lucha, son civiles, ya en las zonas ocupadas, que fueron asesinados, ejecutados a tiros.
Fueron violados, apuñalados y dejados ahí mismo en el lugar. Después llegaban, por así decirlo, los militares rusos, diferentes. No era un solo regimiento, no era una sola división, eran completamente diferentes. Se iban. Así es, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos confirmó al menos 422 muertes de civiles directamente en Bucha después de la ocupación. En toda la región de Kiev, según las estimaciones coincidentes de la investigación ucraniana y la BBC, hubo alrededor de 1.000 muertos, de los cuales aproximadamente 650 fueron ejecutados por militares de la Federación Rusa. Se cometieron violaciones. Human Rights Watch documentó por separado numerosos casos de violaciones en las regiones de Chernigov, Kharkov y Kiev. Una de las víctimas, cuyo nombre fue cambiado por los abogados, es una mujer a la que los soldados rusos volvieron 3 veces, encerrándola en una casa. Y la violaron 3 veces, cada vez en grupo, incluso esperando hasta que se quedaran dormidos. Ella huyó con su hijo a través de todo el país, hasta Ternópil, y allí presentó una denuncia ante la policía. Este fue el primer caso registrado oficialmente sobre la violación por parte de militares rusos. El alcalde de Bucha habló públicamente también de casos aún más terribles, de mujeres fusiladas y luego aplastadas por tanques. Según él, para ocultar las huellas y asustar a los habitantes que quedaban. O sea, simplemente muchachos tanquistas violaban, mataban. O tal vez no mataban, sino que simplemente los ponían bajo los tanques, aún vivos, quién sabe. Eso ya no lo contarán. Buenos queridos hijos, papás, no sé, tal vez esposos de alguien, amigos de alguien, supongo, compañeros de copas de alguien. Y ahora, lo que llevó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el propio Putin. No por Bucha, sino por los niños, según datos de una comisión independiente de la ONU publicados en marzo de 2026, la deportación de niños ucranianos se llevó a cabo según una política desarrollada al más alto nivel del Estado ruso, con la participación personal del presidente y de la comisionada para los derechos del niño María Lvova-Belova. Desde el principio, una acción bien planeada, de esas que ellos prepararon de antemano. Los informes oficiales rusos, no ucranianos ni occidentales, sino específicamente rusos, registraron la cifra de 744.000 niños ucranianos sacados de los territorios ocupados. La misma Lvova-Belova antes había hablado de más de 700.000 reubicados, es decir, las cifras coinciden. La mecánica es simple y está documentada. Los niños son entregados a familias de acogida en Rusia sin el consentimiento de los padres ni tutores. Se les otorgan pasaportes rusos y derechos a través del cambio de identidad. En uno de los casos confirmados por las comisiones de la ONU, 3 chicos de 16 años de un centro social infantil en Donetsk fueron sacados en un grupo de 31 niños y, a pesar de tener familiares vivos en Ucrania, fueron asignados a diferentes familias de acogida. A uno de ellos lo acogió la propia María Lvova-Belova. Según la Comisión de la ONU, 80 casos registrados de deportación aún no se han resuelto. Los niños no han sido devueltos. Los que tienen menos posibilidades de regresar son los niños de instituciones infantiles, especialmente los más pequeños con discapacidad. A esto se suma la tortura sistemática de los militares. Según los datos de la ACNUDH, en el periodo desde mediados de noviembre de 2025, las fuerzas rusas ejecutaron al menos a 20 militares ucranianos, no importa que hayan firmado todas las declaraciones necesarias de la ONU justo en el momento de su captura. De hecho, de los 129 liberados entrevistados, prácticamente todos informaron sobre torturas. Contratos crueles, incluyendo violencia sexual. Y no importaba si eran hombres o mujeres. Human Rights Watch, en diciembre de 1925, lo describió directamente no como un incidente aislado, sino como una práctica sistémica y generalizada, cuyo objetivo era quebrar la personalidad y la dignidad del prisionero, defensor de derechos humanos ucraniano. Y el periodista Maxim Butkevich, quien pasó cerca de 2 años en cautiverio, enumeró ante la ONU en la Comisión de la ONU torturas, golpizas, descargas eléctricas, privación de aire fresco y sol, cargas físicas excesivas, confesiones forzadas en video y falta de atención médica. Uno de los liberados entrevistados le dijo al investigador de la ONU una frase que vale la pena recordar.
Ningún ser vivo, ninguna sociedad merece ser tratada así. Señores, de nuevo, no son fuerzas especiales, no es Hitler ni nada de eso, no es la KGB. Son soldados rusos comunes, normales, amables, encantadores y buenos. Piénsenlo bien, un país que se llama a sí mismo defensor y libertador, reconoce oficialmente en sus propios documentos que se llevó a 3/4 de niños ajenos y tiene una gran cantidad de sus propios prisioneros. Da testimonio de torturas sistemáticas. Si creen que esto solo afecta a los ucranianos, no se apresuren a cambiar de canal. A continuación les contaré sobre algo que debería preocuparlos a ustedes, cómo se ve la nueva ola de reclutamiento para el ejército que se está preparando para este otoño. ¿Y por qué están evitando cuidadosamente llamarlo movilización? Especialmente para no provocar el mismo pánico que en el 2022. Si tienen familiares en Rusia en edad de reclutamiento, esto les afecta directamente. Y ahora les contaré lo que se sabe hasta el día de hoy. Así que parte 3. La máquina de guerra desde adentro. Oficialmente solo hubo una movilización en Rusia, septiembre del 2022. 302.000, creo que 503 personas según el decreto de Putin, de 1.430 municipios. De hecho, 33.000 de ellos llegaron a las oficinas de reclutamiento incluso antes, por su propia voluntad, antes de recibir la notificación. Desde entonces, las autoridades han negado públicamente una segunda ola, en el 23, en el 24, en el 25, y la última vez, en junio del 24, el propio Putin declaró que no había ninguna necesidad. Pero según 2 medios de investigación independientes que citan fuentes en las oficinas de reclutamiento militar y en la administración presidencial, para octubre de este año se está preparando una nueva etapa de reclutamiento. Intencionalmente después de las elecciones a la Duma estatal, intencionalmente sin usar la palabra movilización. Oficialmente esto lo llamarán la continuación de la campaña de reclutamiento por contrato, reforzamiento o algún eufemismo similar. Simplemente para evitar el estatus legal de movilizado y el pánico asociado a él. Se planea recibir a decenas de miles de personas en los campos militares, con entrenamiento acelerado y posterior distribución entre las unidades. Además, el reclutamiento está dirigido principalmente a las regiones periféricas y remotas del país. La correspondencia de los militares será revisada, especialmente de manera minuciosa, para que ninguna carta enviada a casa insinúe a dónde fue enviado, qué está haciendo, cómo es la situación allá y cosas por el estilo. Nada de eso volverá a permitirse. Paralelamente a esto, en cuanto al reclutamiento por contrato sin movilización, las fuentes rusas mencionan diferentes cifras. En el año 23, según las palabras del entonces ministro Shoigu, 540.000 personas firmaron el contrato. El propio Putin, en diciembre del año 23, habló de 486.000 voluntarios. En el 24, según las palabras de Medvedev, 190.000. Bueno, la cantidad oficial del ejército, por decreto, se incrementó desde septiembre del año 24 a 2.3 millones de personas, de los cuales 1,5 millones son específicamente militares, el resto son personal de apoyo. El Ministerio de Defensa no publica en absoluto datos precisos sobre el reclutamiento de los años 25 y 26 en absoluto, para nada. Desde el inicio de la guerra, según cálculos independientes, al menos 650.000 personas han abandonado Rusia. Y por lo tanto, la estadística abarca 70 países que los recibieron, y eso es solo de quienes no regresaron. La mayoría se fue a Armenia, Kazajistán, Israel y Georgia. Así que aproximadamente 100.000 a cada país, otros 48.000 entonces a Estados Unidos. Después del anuncio de la movilización en septiembre de 2022, según una fuente cercana al Kremlin, se fueron entonces 600.000. Algunos dicen 1 millón de personas en cuestión de semanas. ¿Qué pasa con los que se quedan y se van al frente? La respuesta, en las conversaciones telefónicas interceptadas que recopilaron los servicios especiales ucranianos, y algunas de ellas fueron confirmadas de manera independiente por el New York Times, un soldado. Por ejemplo, mamá, ni un solo fascista, fascista, aquí no vimos ninguno. Esa es toda la verdad sobre la denazificación. De primera mano, otro soldado hablando con sus seres queridos. Esto es una guerra, mamá. Es la decisión más tonta de nuestro gobierno. El tercero habla sobre la magnitud de las pérdidas que las autoridades ocultan, comparando las cifras oficiales con las reales, que 1.500 eran 14.000 al principio de la operación. Otro más, después de la retirada, a sus familiares. Nuestro mando nos abandonó por completo. Se largaron.
Y junto con el shock de la realidad, vienen historias sobre la vida cotidiana en la guerra, que te ponen la piel de gallina. Un soldado le cuenta a un amigo sobre el saqueo, enumerando con tono casual las cosas que sacaron de casas ajenas. Otro, identificado por el Servicio de Seguridad de Ucrania como residente de Astrakán, le presume a su interlocutor sobre torturar prisioneros con una pala. Un militar llamado Sergei le cuenta tranquilamente a su novia cómo decidieron simplemente fusilar a los detenidos, pues porque alimentar a los prisioneros es una carga. Las pérdidas oficiales, reconocidas precisamente por los militares, por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, 5.937 personas. Esta cifra no se ha actualizado desde septiembre de 2022. La lista nominal independiente, creo que sí, de Mediazona y la BBC para julio de 2026 son 230.000 muertos. Y eso que la integridad de esta lista se estima solo en un 45 a 65%, o sea, la mitad, es decir, 460.000. El secretario general de la OTAN en diciembre de 2025 mencionó la cifra de 1.100.000 bajas entre muertos y heridos. Del lado ruso, con un ritmo de alrededor de 1.200 personas por día en 2025, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, para julio de 2026, estimaba entre 400 y 500.000 muertos, y con heridos y desaparecidos 1.400.000. O sea, las cifras van y vienen dentro del mismo rango, ¿verdad? El nivel de deserción fue tan grande que los periodistas de noticias importantes, de historias importantes, revisaron las listas filtradas para contarlas. No menos de 49.000 militares rusos han sido declarados buscados por abandonar su unidad sin permiso o por deserción directamente durante las acciones de combate. Estos son solo aquellos cuyos nombres aparecieron en filtraciones. Cuando no tienen suficientes de los suyos, empiezan a reclutar a otros, y lo hacen literalmente desde las celdas de las prisiones. Desde julio de 2022, representantes de la compañía militar privada Wagner llegaban a las colonias penitenciarias. Desde febrero de 2023, ya era exclusivamente el Ministerio de Defensa, ofreciendo a los reclusos un trato. 6 meses como soldado de asalto en la línea del frente a cambio de un indulto total. Un indulto total por asesinato, por violación, incluso por simple distribución de drogas. Según los documentos de la investigación de Mediazona, BBC, el precio de Bakhmut, la investigación se llamaba El precio de Bakhmut, así reclutaron al menos a 48.000 personas. Además, para 43.800 de ellos se identificaron las colonias penales específicas de donde fueron reclutados. El propio fundador de la compañía militar privada, Prigozhin, en mayo de 2023, dijo que él seleccionó a 50.000 prisioneros. No sé si los seleccionó y los llevó con él o simplemente los seleccionó, no lo sabemos. El organizador del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, Sergei Sachin, Yalji Kurbanov, que cumple condena hasta el año 2034, fue enviado a la guerra a finales de 2022, fue indultado y además condecorado con la Orden al Valor. Artyom Buchin, condenado a 20 años por violación y asesinato de una enfermera, se alistó en 2023, fue herido, indultado y al año siguiente fue detenido de nuevo, ahora sospechoso del asesinato de una mujer y su hija de 7 años. El líder de una secta que cometió asesinatos rituales, desmembramiento y canibalismo fue herido en el frente, indultado en 2023 y en 2024 fue condenado de nuevo, esta vez por narcotráfico. Este es un problema sistémico, no casos aislados. Según los cálculos de Novaya Gazeta Europa, en 2 años al menos 107 personas han sido asesinadas por exconvictos que regresaron de la guerra, ya aquí, en la vida civil, en Rusia. Otras 100 personas sufrieron lesiones graves. De los 91 culpables fueron indultados por Putin. De ellos, 45 ya habían sido condenados anteriormente precisamente por asesinato. Según datos consolidados, en 2 años y medio desde el inicio de la guerra, 246 indultados o liberados condicionalmente, más 180 militares. Eso significa que cometieron al menos 211 crímenes mortales en el territorio de la propia Ucrania. Damas y caballeros, los exconvictos mataban con más frecuencia que otros militares y elegían más seguido a mujeres como víctimas. Iván Rosomagin de la región de Kirov violó y mató a una pensionada de 85 años. Por nuestras calles caminan miles de criminales. Artyom Grechkin, del territorio de Stavropol, robó la casa de campo de un pensionado de 71 años y lo mató.
Alexander Mamaev, en la región de Nizhny Novgorod, apuñaló a su esposa en el pecho delante de sus propios hijos. Ella falleció. Igor Safonov era sospechoso del asesinato de 6 personas en la aldea de Derevianoye, en Karelia. Y los tribunales, en estos casos, suelen considerar la participación en la guerra como una circunstancia atenuante. Por delitos especiales, especialmente graves, incluidos asesinatos, los que regresaban recibían en promedio 6 años. Bueno, es decir, damas y caballeros. E incluso hasta empezaron a quedarse literalmente sin sus propios ciudadanos. Según los datos de la inteligencia surcoreana, Rusia trasladó a más de 20.000 militares norcoreanos. A ellos se les paga oficialmente, se les suministra alimentos y supuestamente tecnologías misilísticas y espaciales a cambio. En abril de 1926, en Pyongyang se inauguró un monumento a los caídos. En él están grabados 2.304 nombres. A pesar de que la inteligencia surcoreana estima las bajas entre muertos y heridos en 6.000 personas, la inteligencia surcoreana también informó sobre planes para una tercera etapa de traslado de unas 6.000 personas más, pero a ellos no les importa, les pagan por eso, o los venden. Además, al menos 48 países de los que el medio Basnilla Story confirmó el reclutamiento de mercenarios. Nepal. Eso significa que solo un punto de selección tiene más de 600 personas. Aquí, al menos 10 de ellos ya han muerto. Por cierto, las autoridades locales arrestaron a 17 reclutadores y están llevando a cabo investigaciones. Ghana, Camerún, Senegal. Entonces, la inteligencia ucraniana cuenta 1.780 africanos de 36 países. De ellos, 272 son solo de Ghana y 55 ya han muerto. Rusia, al mismo tiempo, está formando el llamado Cuerpo Africano. Esto es un reemplazo del grupo Wagner en África, con la expansión del reclutamiento en Burkina Faso. Al mismo tiempo, según el Telégrafo, Moscú mantenía una lista negra de 43 países que incluye a China, Indonesia, Brasil, Turquía y algunos estados africanos. Prohibieron el reclutamiento de sus ciudadanos para no dañar las relaciones diplomáticas con sus aliados. Parte 4. ¿Quién paga realmente por esta guerra? Y aquí viene la pregunta más incómoda. A un militar por contrato en San Petersburgo, hoy le pagan 4,5 millones de rublos por firmar el contrato, de una sola vez. En Moscú, 2,300,000 más una paga mensual de 200,000 y un bono municipal de 50,000 al mes. Por el primer año de servicio en Moscú, el militar por contrato recibe un mínimo de 5,400,000 rublos. Eso es sin contar los bonos de combate. ¿De dónde saca el país, que oficialmente reconoce la falta de personal y se ve obligado a reclutar prisioneros norcoreanos, tanto dinero para la guerra? La respuesta es mucho menos agradable de lo que uno quisiera. Durante años, Europa ha seguido y sigue comprando gas y petróleo a Rusia por miles de millones de dólares. Sí, en los últimos años Moscú se ha reorientado activamente hacia China e India como principales compradores, pero el mercado europeo no se ha cerrado por completo, no se preocupen. Y el comercio continúa por millones, millones y millones. Resulta una imagen cínica. Esos mismos países europeos que le dan dinero a Ucrania para la defensa, al mismo tiempo le dan dinero a Rusia comprando recursos energéticos para continuar esa misma guerra de la que Ucrania tiene que defenderse. Esto no es ninguna conspiración ni propaganda. Esto es simplemente la contabilidad de los balances de pagos, de la que no les gusta hablar en voz alta. Bueno, en Bruselas no les gusta hablar de eso en voz alta. Y lo último que vale la pena recordar, al mismo tiempo, los funcionarios rusos, incluido el jefe Sergei Lavrov, condenan regularmente a Israel por las víctimas civiles en Gaza, llamando a la situación insoportable, hablando de la indignación por las restricciones a los suministros humanitarios y exigiendo un alto el fuego inmediato. Bueno, tal vez sean demandas humanitarias razonables, no lo sé. Pero se pronuncian, se dicen, por un país que al mismo tiempo está librando una guerra, con miles de víctimas civiles documentadas en el país vecino, la deportación de cientos de miles de niños y las torturas sistemáticas a prisioneros de guerra, confirmados por la ONU. En Israel, ni siquiera cerca de eso. En Israel nadie puede siquiera pensar en eso, nadie puede siquiera pensarlo. En Israel se hace todo lo posible para, Dios no lo quiera, no dañar de ninguna manera a la población civil.
y se dispara hacia donde les disparan. Si eso está ubicado debajo de un hospital, no hay nada que hacer, hay que disparar hacia allá, porque están disparando desde el hospital. El doble estándar es tan obvio que incluso los comentaristas con inclinaciones prorrusas y simplemente independientes dentro de la propia Rusia lo notan y se preguntan: ¿cómo puede un país que exige a otros no matar a civiles al mismo tiempo reconocer oficialmente la deportación de 744,000 niños ajenos? Y para terminar, una conclusión. Todo esto no es motivo para la desesperación, sino para ver las cosas con claridad. La propaganda solo funciona donde no hay acceso a los hechos y no existe el hábito de verificarlos. Cada vez que ponemos la versión oficial junto a la realidad documentada con nombres, fechas y fuentes, esa versión se desmorona por sí sola. Y mientras más personas, incluyendo a quienes hoy están sentados frente a los televisores en Rusia, tengan acceso a este panorama completo, más corto será el camino hacia el día en que guerras como estas dejen de ser posibles en absoluto. La libertad comienza con el conocimiento preciso. Nosotros lo tenemos. Si este video les pareció interesante y útil, suscríbanse al canal de Telegram de Leon Weinstein US. Ahí publico materiales cortos y análisis entre las entregas largas. Nos vemos en el próximo video. Sí, pero si no están suscritos a este canal, entonces naturalmente, y denle clic a la campanita, por favor. Adiós.